En el bullicio de una fiesta familiar en las afueras de Madrid, Alejandro sintió el roce de una mano en su espalda. Un toque que lo paralizó. Era Miguel, su secreto amante, quien en un impulso imprudente lo besó en los labios delante de todos, desatando un silencio ensordecedor que rompió el jolgorio. La madre de Alejandro, con el rostro pálido como la cera, dejó caer el plato de paella que sostenía. Y el padre, con los ojos inyectados en furia, gritó una palabra que resonó como un trueno, degenerado. Alejandro, de 25 años. Era el hijo perfecto en la superficie, un abogado prometedor en un bufete de renombre en el centro de la capital española. Había crecido en una familia conservadora de raíces católicas profundas, donde las tradiciones se respetaban como mandamientos divinos. Su padre, Don Carlos, un empresario de la construcción que había levantado su imperio con mano dura, siempre presumía de su linaje honorable. Los hombres de esta casa son fuertes. No se doblegan ante debilidades, repetía en las cenas familiares. Su madre, doña Elena, una mujer devota que asistía a misa diaria, soñaba con ver a su hijo casado con una buena chica de buena familia. Alejandro había aprendido a ocultar su verdadera identidad desde la adolescencia, cuando sus primeros sentimientos hacia otros chicos lo aterrorizaron. En la universidad, se refugió en los estudios, evitando fiestas y relaciones, hasta que conoció a Miguel. Miguel, de 28 años. Era todo lo contrario, un pintor bohemio que vivía en el barrio de Malasaña, rodeado de colores vibrantes y amigos liberales. Hijo de inmigrantes andaluces que habían luchado por una vida mejor en la ciudad, Miguel había abrazado su orientación sexual abiertamente desde joven. La vida es demasiado corta para esconderse, solía decir con esa sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Trabajaba en una galería de arte y pintaba murales por encargo, ganando lo justo para sobrevivir pero sintiéndose libre. Conoció a Alejandro en un café literario, donde una discusión sobre literatura queer los unió. Al principio, fue solo amistad, pero pronto se convirtió en algo más profundo. Un amor que Alejandro guardaba como un tesoro prohibido. Esa noche de la fiesta, el beso de Miguel no fue planeado, fue un acto de rebeldía impulsado por el vino y el cansancio de las mentiras. Alejandro retrocedió, el pánico invadiéndolo como una ola fría. Los invitados, tíos, primos y vecinos, murmuraban en voz baja. Algunos con disgusto evidente, otros con sorpresa. Don Carlos arrastró a su hijo al estudio, cerrando la puerta con un portazo. Explícame esto ahora mismo. ¿Es una broma? ¿O has perdido la cabeza? Alejandro, con el corazón latiendo desbocado, balbuceó excusas, papá. No es lo que parece. Miguel es solo un amigo. Pero las palabras se atoraban en su garganta. Sabía que la verdad saldría a flote. Y con ella, el riesgo de perderlo todo. Miguel, afuera, enfrentaba las miradas acusadoras. Doña Elena se acercó a él con lágrimas en los ojos. Por favor. Ve. Has arruinado todo. Miguel, herido pero firme, respondió, señora. Lo que arruina es el odio disfrazado de tradición. Se marchó solo, dejando a Alejandro en el ojo del huracán. Esa noche, en su habitación, Alejandro no durmió.
Pensaba en las consecuencias, perdería su trabajo en el bufete. ¿Dónde los socios eran conservadores? ¿Su familia lo repudiaría? Y lo peor, ¿había traicionado a Miguel al no defenderlo? El conflicto interno lo desgarraba. Siempre había elegido el camino seguro. Pero ahora, esa elección le costaba la paz. Al día siguiente, el teléfono no paraba de sonar. Primos lejanos enviaban mensajes de apoyo que en realidad eran juicios velados. Debes buscar ayuda. Alejandro. Esto no es normal. Su hermana menor, Laura, de 20 años, fue la única que lo abrazó. Hermano, yo te quiero como eres. Pero papá está furioso. Don Carlos convocó una reunión familiar urgente. Sentados en la sala, con el crucifijo colgando en la pared como un juez silencioso, el padre habló: esto es una vergüenza para nuestra familia. Si no lo arreglas, no serás bienvenido aquí. Alejandro sintió el peso de la tradición aplastándolo. ¿Debía negar su amor por Miguel para mantener la paz familiar? ¿O arriesgarlo todo por ser auténtico? Miguel. En su apartamento desordenado lleno de lienzos a medio pintar. Esperaba una llamada que no llegaba. Se sentía traicionado por el silencio de Alejandro. Si me ama, debería luchar, pensó. Pero sabía que el mundo de Alejandro era diferente, privilegios que venían con cadenas. Decidió no presionar, en cambio. Pintó un retrato de ellos dos, capturando la ternura que ahora parecía lejana. Alejandro, impulsado por el remordimiento, fue a ver a Miguel esa tarde. Lo siento. No supe cómo reaccionar. Miguel lo miró con ojos tristes: el problema no es la reacción. Es el miedo que te paraliza. Conversaron horas, debatiendo sobre el amor versus la obligación familiar. Alejandro confesó: mi familia es todo para mí. Sin ellos, ¿quién soy? Miguel replicó: sin ti mismo, no eres nadie. Esa noche, durmieron abrazados. Pero la tensión persistía. Alejandro sabía que las decisiones venideras definirían su vida. La presión aumentaba. En el trabajo, un socio lo llamó aparte: he oído rumores. Cuida tu reputación. Alejandro asintió, fingiendo indiferencia. Pero por dentro bullía. ¿Cuánto más podía soportar? Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Alejandro. Regresó a su apartamento en el centro de Madrid. Un lugar moderno pero impersonal que reflejaba su vida dividida. Cada mañana, al mirarse en el espejo, veía a un hombre atrapado entre dos mundos. Por un lado, el deber filial que lo ataba a sus padres; por el otro, el amor por Miguel que lo liberaba. Decidió temporalmente distanciarse de Miguel para arreglar las cosas con su familia. Solo necesito tiempo, le dijo en una llamada tensa. Miguel, dolido, aceptó: entiendo. Pero el tiempo no resuelve el miedo. En casa de sus padres, en las colinas de Pozuelo, Alejandro enfrentó una intervención familiar. Don Carlos, con su voz autoritaria, lo confrontó: esto es una fase. Hijo, has sido influenciado por esa gente liberal de la ciudad. Doña Elena, con rosario en mano, añadió: rezaremos por ti. Dios te guiará de vuelta al camino correcto. Laura,
Sentada en silencio. Observaba con empatía. Alejandro intentó explicar, no es una elección. Papá. Es quien soy. Pero las palabras cayeron en oídos sordos. Su padre le dio un ultimátum, o terminas con eso. O te vas de esta familia. El dolor fue como una puñalada. Alejandro pensó en las navidades pasadas. Las risas compartidas. El orgullo en los ojos de su padre cuando se graduó. ¿Valía la pena sacrificar eso por un amor que la sociedad aún juzgaba? Miguel. Meanwhile. Lidiaba con su propio conflicto. En la galería donde trabajaba. Sus colegas lo apoyaban abiertamente. Madrid ha cambiado. Miguel. Hay orgullo gay por todas partes. Le decían. Pero él sabía que no todo era arcoíris, en barrios conservadores. La homofobia persistía. Recordaba su propia salida del armario, sus padres. Aunque inicialmente lo aceptaron. Eres nuestro hijo. Le dijeron. Ahora. Pintando furiosamente. Canalizaba su frustración en arte. Un mural sobre amor prohibido comenzó a tomar forma. Inspirado en su relación con Alejandro. Pero la incertidumbre lo carcomía, debía presionar a Alejandro o dejarlo ir. Una semana después. Alejandro asistió a una cena familiar obligatoria. Allí. Su tío Javier. Un sacerdote. Lo tomó aparte. Hijo. La Biblia es clara sobre estos pecados. Puedes redimirte. Alejandro sintió rabia. ¿Pecado? ¿Amar es pecado? Pero calló. Temiendo escalar el conflicto. Esa noche. Llamó a Miguel en secreto. No puedo más con esto. Miguel. Paciente. Respondió, entonces elige. Yo te esperaré. Pero no eternamente. Su voz era un bálsamo. Pero también un recordatorio de la decisión pendiente. El estrés afectaba la vida profesional de Alejandro. En el bufete. Un caso importante sobre discriminación laboral lo obligó a confrontar sus propios demonios. Representaba a una mujer despedida por su orientación sexual. ¿Es injusto?, argumentó en corte. Pero internamente. Se preguntaba, ¿por qué defiendo a otros cuando no me defiendo a mí mismo? Su jefe lo felicitó por la victoria. Pero añadió, mantén tu vida personal discreta. Alejandro asintió. Pero el hipocresía lo asfixiaba. Miguel decidió actuar. Organizó una exposición de arte sobre identidades ocultas. Invitando sutilmente a Alejandro. Ven. Aunque sea como amigo. Alejandro acudió. Disfrazando su visita como networking. Al ver los cuadros, uno claramente inspirado en ellos, lágrimas brotaron. Esto es nosotros. Susurró. Miguel lo abrazó en un rincón oscuro, sí. Y merecemos ser vistos. Pero un colega de Alejandro los vio. Y el rumor se extendió. Al día siguiente. Don Carlos lo confrontó de nuevo, he oído que sigues con eso. ¿Quieres destruir nuestra reputación? Alejandro. Por primera vez. Replicó, papá. Tu reputación no es mi vida. La discusión escaló. Con gritos y acusaciones. Doña Elena intervino. Llorando, por favor. No nos dividas. Alejandro salió furioso. Dirigiéndose a casa de Miguel. No puedo negarte más.
dijo al llegar. Pasaron la noche hablando de futuros posibles. Pero la sombra de la familia persistía. Laura. Aliada secreta. Visitó a Alejandro. Papá está hablando de desheredarte. El golpe fue duro. Alejandro pensó en su herencia, no solo dinero, sino el legado emocional. ¿Debía ceder? Miguel. Al enterarse, dijo, el amor no debería costar tu familia. Pero tampoco tu alma. El dilema ético lo torturaba, era egoísta elegir el amor. O cobarde elegir la familia. La tensión culminó en una reunión con un terapeuta familiar. Sugerida por doña Elena. El terapeuta. Neutral. Preguntó, ¿qué te hace feliz? Alejandro. Él dudó, Miguel. Don Carlos explotó, eso no es felicidad. Es confusión. La sesión terminó en caos. Con Alejandro sintiéndose más solo que nunca. Los meses siguientes intensificaron el drama. Alejandro. Dividido. Comenzó a vivir una doble vida, con su familia. Fingía normalidad, con Miguel. Disfrutaba momentos robados. Pero las mentiras pesaban como plomo. En una cena de negocios. Conoció a Sofía. Una colega que su jefe presentó como potencial pareja. Es perfecta para ti. Dijo. Alejandro. Presionado. Aceptó una cita. Solo para aparentar. Se justificó. Miguel. Al enterarse. Sintió la traición como un cuchillo, si me amas. ¿Por qué juegas este juego? Discutieron ferozmente, es por supervivencia. Gritó Alejandro. No. Es por cobardía. Replicó Miguel. La cita con Sofía fue un desastre. Ella. Intuitiva. Notó su distracción. Parece que tu corazón está en otro lado. Alejandro confesó parcialmente, es complicado. Pero el rumor de una novia llegó a su familia. ¿Quién celebró? Por fin entras en razón. Exclamó don Carlos. Alejandro sintió náuseas por la decepción inminente. Miguel. Herido. Consideró romper. No puedo ser tu secreto eterno. Pintó un cuadro oscuro, reflejando su dolor. Amigos le aconsejaron, mereces alguien que te elija públicamente. Pero el amor persistía. En una marcha del orgullo en Madrid. Miguel participó. Ondeando banderas. Alejandro lo vio desde lejos. Anhelando unirse. Pero el miedo lo retuvo. El punto de quiebre llegó en una fiesta de cumpleaños de Laura. Allí. Don Carlos anunció, Alejandro se casa pronto con Sofía. Era una mentira para presionar. Alejandro. Atónito. No lo desmintió inmediatamente. Miguel. Invitado por Laura. Oyó el anuncio y se marchó devastado. Esto es el fin. Pensó. Alejandro lo persiguió, no es verdad. Pero Miguel. Con lágrimas, tus acciones dicen lo contrario. La ruptura fue dolorosa. Con acusaciones de traición. Me has usado como escape. Dijo Miguel. Alejandro. Roto, te amo. Pero mi familia. Solo. Alejandro confrontó a su padre, ha sido demasiado lejos. Don Carlos, lo hago por tu bien.
La discusión reveló verdades profundas, el padre admitió su propio miedo al que dirán, recordando un tío gay repudiado en su juventud. No quiero que sufras como él. Alejandro vio la vulnerabilidad, ¿y si el sufrimiento viene de ti? Miguel. En su taller. Destruyó el retrato de ellos. Amigos lo consolaron. Pero el vacío era inmenso. Decidió mudarse temporalmente a Barcelona. Buscando distancia. Necesito curarme. Alejandro. En crisis. Buscó terapia sola. El terapeuta lo desafió, ¿qué precio pagas por complacer a otros? Reflexionó sobre Mao Tse, sacrificar el amor por la familia era noble o destructivo. En el trabajo. Defendió un caso de derechos LGBT. Ganando admiración pero arriesgando su posición. Laura me dio, habla con mamá. Ella te entiende más de lo que crees. Doña Elena confesó, tengo miedo por ti. Pero te quiero. Fue un atisbo de esperanza. Alejandro decidió reconquistar a Miguel. Viajando a Barcelona. Cometí errores. Pero elijo luchar. Miguel. Cauteloso, las palabras no bastan. El reencuentro fue tenso. Con discusiones sobre confianza rota. ¿Puedes enfrentar a tu familia?, preguntó Miguel. Alejandro prometió, sí. Pero necesito tiempo. Regresaron a Madrid. Pero la sombra de la traición persistía. La reconciliación fue frágil. Como un vidrio agrietado. Alejandro y Miguel reanudaron su relación. Pero con precauciones. Alejandro comenzó a asistir a grupos de apoyo LGBT en Madrid, donde escuchaba historias similares, familias divididas, sociedades juzgadoras. No estás solo, le decían. Eso fortaleció su resolución. En una sesión, compartió su historia, liberando parte del peso. En casa, confrontó a sus padres nuevamente. Soy gay. Y amo a Miguel. Eso no cambia. Don Carlos. Enfurecido. Lo echó, no vuelvas hasta que recapacites. Doña Elena. Dividida. Lloró, dame tiempo. Laura lo apoyó, vive con nosotras si necesitas. Alejandro se mudó temporalmente con Miguel, enfrentando la realidad de la independencia. Perdió el apoyo financiero familiar, obligándolo a ajustar su vida. Esto es el precio de la verdad, pensó. Miguel, aunque feliz por el paso, lidiaba con el resentimiento residual. Tu traición me dolió profundamente. ¿Conversaron sobre perdón? ¿Puedo confiar de nuevo? Miguel decidió sí. Pero con límites. Juntos. Asistieron a eventos culturales, fortaleciendo su vínculo. Pero la sociedad intervino, en el bufete. Rumores llevaron a una reunión con socios. Tu vida personal afecta la imagen del firma. Alejandro replicó, mi orientación no afecta mi trabajo. Ganó. Pero el estrés lo agotó. Un giro inesperado, don Carlos sufrió un infarto menor. Hospitalizado. Alejandro visitó. A pesar del rechazo. Papá. Te quiero. Pero no cambiaré. El padre. Vulnerable. Confesó, tengo miedo de perderte. Fue el comienzo de un diálogo. Doña Elena me dio, tal vez podamos aceptar.
Meses de terapia familiar siguieron. Con avances lentos. Don Carlos no aprobaba Fully. Pero toleraba. Por tu madre. Dijo. Miguel y Alejandro crecieron juntos. Miguel expuso su arte sobre identidades, ganando reconocimiento. Alejandro ascendió en el bufete, defendiendo causas justas. Pero las cicatrices permanecían, daños emocionales. Relaciones tensas. Reflexionaron sobre sus elecciones, ¿valió la pena el dolor? En una cena reconciliatoria, la familia conoció a Miguel. Tenso. Pero civil. Don Carlos estrechó su mano, cuida de mi hijo. Fue un compromiso. No una victoria total. Alejandro sintió alivio. Pero sabía que la sociedad aún tenía prejuicios. Años después. Mirando atrás. Alejandro se preguntaba si sus decisiones fueron correctas. El amor prevaleció. Pero ¿a qué costo? Años de dolor. Lazos familiares frágiles. Miguel. A su lado. Lo abrazaba, somos más fuertes ahora. ¿Es correcto priorizar el amor propio sobre las expectativas familiares? Incluso si eso causa divisiones irreparables.